Dios que se convirtió en hombre. Eh, Debemos de entender de que Dios en Cristo Jesús tomó corporeidad en carne y hueso para poder completar la misión que su Padre le dio y la obra de la redención. Amén. Eh, para ello, quiero que vayamos a Lucas capítulo número 24. Ahí vamos a partir en el Dios que se convirtió en hombre. Lucas capítulo número 24. Y leemos, es el pasaje de Maús, pero leemos el versículo número eh, 39. Dice así. Bueno, lo vamos a ver de, vamos a leer, ya han regresado los discípulos. Dice el versículo de 36 para que veamos el contexto. Mientras aún ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, después de lo de Maús, y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces él les está demostrando de que él vino tomando la humanidad en carne y hueso. O sea, no como la apostasía gnóstica que decía que él solo había venido en espíritu. Entonces él les está demostrando de que él es el Dios que se convirtió en hombre. Ahora, este es un gran misterio porque definitivamente, eh, ¿cómo es esto, verdad? No vamos a llegar a una completa comprensión, pero lo que nosotros sí entendemos es de que él no dejó de ser Dios, él fue 100% Dios y 100% hombre. El misterio de la encarnación de Cristo. Gracias, hermano. Ahí me apartaba el hermano Turo, el pasaje del 2:23 que se los voy a completar después de la clase, no hoy. Bueno, entonces ahora veamos gracias. Apunte ahí, la encarnación. Apunte ahí, la encarnación. Para ello nos vamos a ir a Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo 2. Este pasaje ya lo vimos, pero es el de lo que se llama la kenosis de Cristo, pero vamos a abordarlo así. Filipenses capítulo número 2. Y le voy a leer el 5 también, ¿verdad? Recuerde que estamos viendo el Dios que se convirtió en hombre. Si da tiempo, terminamos como el hombre que es Dios, pero hoy es el Dios que se convirtió en hombre. Esos son los textos que estamos viendo. 2:5. Haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, haya que en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el énfasis es el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, él es Dios, él era Dios, él siguió siendo Dios, pero él experimentó voluntariamente el despojarse. Él siguió siendo Dios, es el Dios que se hizo hombre, ¿verdad?
Entonces, cuando vemos nosotros ahí, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, ¿no? Quedó en esa condición de hombre para poder encarnar, para poder hacerse semejante a nosotros. Pero él nunca, nunca dejó de ser Dios. Lo que hizo fue eh, despojarse temporalmente de sus atributos. O sea, temporalmente él dejó la eternidad y dio un paso adentro del tiempo, porque Jesucristo, siendo Dios, no, en su forma de Dios, no era afectado por el tiempo. Inmortal, eterno, sin principios, en fin. Pero Jesucristo lo que hace es que, lo digo así para explicarlo, da un paso fuera de la eternidad y se mete al tiempo. Entonces, él se despoja de sus atributos, pero nunca dejó de ser Dios en su encarnación. Ponga inciso A. Nunca dejó de ser Dios. Y vamos a Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo 2, número 2. Y leemos el versículo número 8 y 9. Dice Colosenses 2, 8 y 9. Nunca dejó de ser Dios. Es este punto. O inciso A, si quiere ponerlo para ver. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. ¿Ya? El Señor Jesucristo, en Jesucristo, a pesar de que él había disminuido, despojado su deidad, o sea, su divinidad, su existencia sublime y con la palabra es hipostática, esa es una palabra mera difícil, ¿ya? Con el creador divino, jamás dejó de ser. Él era 100% Dios, y aquí dice que en él eh, porque en él residía corporalmente toda la plenitud del ser Dios como él es. Entonces, Cristo jamás cesó o terminó de ser Dios. B, inciso B. Cristo añadió, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Cristo añadió la humanidad a su deidad, a sus atributos divinos. Ve, Cristo añadió a su deidad, o sea, lo vemos demostrado en Mateo capítulo número 17. Mateo capítulo número 17. Cuando bueno, se los leo mejor. El 17 del 1 al 8. Gracias, la unión hipostática, sí. Así es, gracias. Así es. Gracias por la aportación. La unión hipostática es, según la teología. No, terminología un poco complicada, ¿va? Leemos del 1 en adelante, 17:1. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces se les acercó Jesús y tocándole les dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra en este inciso? Este pasaje, que en él residía la plenitud de la deidad y que él, por un momento, el Señor, que ha añadido humanidad a su deidad, por un momento les manifiesta o les revela su gloria al presentarse, pues ahí lo dice, ¿verdad? Al presentarse en esa nube luminosa, hablando con Moisés y con Elías, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ahora, él es el hijo del carpintero de Belén, que es el maestro de ellos y que anda enseñándoles y que los está discipulando, pero los lleva al monte y en ese momento no es de que él asciende a ser algo más, él ya era. Lo que pasa es de que la humanidad estaba añadida a su deidad. Y entonces por un momento muestra quién es, porque él es 100% Dios y 100% hombre. Amén. Bueno, vamos a darle un poquito más rápido. C, inciso C. Es lo que vimos en Filipenses, vamos a regresar a él. Cristo voluntariamente se despojó o puso a un lado, es el término, de forma, o sea, por sí mismo, alguno de sus atributos divinos. Eso es lo que leímos hace un momento en Filipenses. Algunos de sus atributos divinos, él, para poder interactuar en la humanidad, con sus discípulos y con toda aquella gente que lo conoció, él puso por un momento a un lado algunos de sus atributos. Lo vimos en 2:7, se los leo rápidamente. Dice: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Si quiere poner ahí el, bueno, porque estamos en el C, ¿verdad? Ponga 1, puso a un lado su gloria. Para eso vamos a Juan, capítulo 17, en este inciso, en el inciso C, vamos a Juan capítulo número 17. Y es en la oración modelo, ¿verdad? Está hablando con su padre y le dice desde el 4: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Está hablando Jesucristo con el Padre. Y le dice en el 5: glorifica, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Verdad? Él puso a un lado su gloria. No dejó de ser Dios, ni puso a un lado su gloria. Y aquí dice: esta la tenía yo antes de que el mundo existiera. 2, ahí solo le leo en el mismo Filipenses 2:7, nosotros el 12 de que puso a un lado su autoridad, ¿verdad? Independiente, puso a un lado su autoridad. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:7 dice lo que leímos, de que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O
sea, su autor, la puso también, por un momento se puso a un lado su autoridad. Forma de siervo no es el siervo de Dios, era el esclavo, tomó forma de ser humano, tomó forma de esclavo, de siervo, eso es lo que significa esa palabra. Tenía autoridad, pero también se tomó ese atributo divino y lo dejó por un momento tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. 3. Puso a un lado también por decirlo así, sus riquezas eternas. Para ello vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, dice el versículo número 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Estoy en una versión de las Américas, pero dice el término en la 60 es enriquecidos, ¿verdad? Ahora, cuidado, porque este verso aislado es el que usa la gente que predica prosperidad, ¿verdad? Mucho cuidado con ese texto, ¿verdad? Pero está hablando, pero el énfasis en esa noche, él siendo rico, la riqueza no está hablando de dinero, siendo rico él en su deidad y en su existencia eterna, se hizo pobre, ¿va? No es que nada, ha sido rico, nació en el pesebre. 4, en ese inciso C4, y como un atributo maravilloso, por un momento se apartó de la relación cara a cara con su padre. Mateo 27, y leemos el versículo número 27, el versículo número 45, 27, 45 y 46. Dice así: y desde la hora, perdón, es que me está molestando esto. No sería, sería el 4, porque están preguntando el 4. El 1 es puso al lado su gloria en Juan 17:5. El 2 sería puso a su lado su autoridad en Filipenses 2:7. El 3 puso al lado su riqueza, segunda de Corintios 8:9. Y este es el 4, puso a un lado como atributo su relación cara a cara con el Señor. El, dice así, el Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recuérdese que en el ámbito de la deidad divina, esta unidad perfecta y eterna se pierde para poder llevar el pecado. Y al llevar el pecado se separa del Padre. Eso es un atributo que él usó a su lado en la relación con Dios su Padre, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos ya con esto de que definitivamente el Dios, esta es la parte de la necesidad. Dios, el Dios que se hizo hombre. Y hemos visto los versos que nos demuestran de que siendo Dios, tomó la semejanza del hombre, ¿verdad? Y pues también para ello nosotros debemos de entender un versículo bien clave para lo que estamos estudiando
para que lo que estamos estudiando, esos son los 4, para lo que estamos estudiando nosotros, para te llevar a los discípulos o a los que vengan después del Señor a una firme convicción con Dios. Estamos estudiando de que Él no es simplemente Dios Espíritu, sino que tomó la semejanza de esta humanidad para poder hacer la obra de la redención o de la sustitución. Entonces, anotemos como un versículo importante. Dice Mateo 20:28. O sea, como es el Dios que se hizo hombre, dice así. Y así como el Hijo del Hombre vino para ser, perdón, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios se hace hombre para rescatarnos. Y hay algo muy, muy importante que tal vez es conflicto para aquellas personas que solo superficialmente abordan esto al nivel de la palabra, ¿verdad? Pero de alguna manera él tuvo que venir, Dios haciéndose hombre, porque solo él podía dar el sacrificio perfecto, porque solo él pudo vivir la única vida sin pecado. Y porque solo él, yo creo que está más bien, y porque solo él tuvo a los ojos de Dios su Padre el caminar que se requería para ser el Cordero perfecto. ¿Cómo es que él se manejó? Pues en este misterio, porque uno diría, pero ¿cómo no afectó el pecado siendo hombre? Pues por eso tuvo que encarnarse en Dios. Como 2 versos finales, vamos para pues, tratar no de explicar, sino de abordar que en la Biblia lo denota. Vamos a Romanos capítulo número 3. Romanos capítulo número 3. Y vamos a leer el versículo número 20, del 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Verso 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la razón de él. Todos pecaron. Solo el Dios que se hizo hombre era el único que podía dar el sacrificio que hiciera la redención. Entonces, y por eso dice, por cuanto todos pecaron, si no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Estos versos, ya se me fue el tiempo, no me di cuenta, hermano, perdóneme. Deme 2 minutos más, van a ser 45, ¿eh? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. No me voy a quedar a explicar el verso, que es una explicación que debe ser muy exhaustiva. ¿Qué? ¿Pero qué lo está diciendo? De que la justicia de Dios es la que hizo que se tuviese que llevar a Cristo Jesús a la cruz para que
y la justicia nos permitiera a nosotros, la justicia de Dios derramada en el juicio sobre el pecado en su Hijo Jesucristo, eh, nos, Él fuera la propiciación y Él fuera el que llevara a cabo la redención. Y un último versículo, Primera de Corintios, capítulo número 1 Corintios 15 al 45, del 45, vamos al 45, en adelante, al 48. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Ahora, estas son las palabras claves. El segundo hombre sí es hombre, pero es del cielo. El segundo hombre es hombre, pero es del cielo. Y el versículo 48, como es el terrenal, así también son los terrenales. Y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Algo nuevo. Bueno, oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado perseverando en el equipamiento. Y Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque el Dios que se hizo hombre vino a obrar la redención y el rescate por nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.